El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y sobre todo emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas ¿qué será lo siguiente? ¿Qué va a ser lo siguiente? Yo te respondo, esto es lo que viene. Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública el plan de ciencia. En 2050. El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva. La tercera misión de SpaceX se ha acoplado con éxito. En COPE, José Ángel Cuadrado. lo que viene. Una semana más vamos a repasar las noticias tecnológicas que más nos han llamado la atención. Son esas 3 o 4 cosas que esta semana han marcado el futuro de la tecnología, la innovación y la ciencia de todo el mundo. Y el que mejor las ordena y nos las cuenta es Jesús Tobarra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a Lo que viene. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, Jesús, vamos a comenzar hablando de Google y cómo cuenta con un sistema para salvarnos la vida en caso de terremoto, o al menos avisarnos unos segundos antes de que suceda. En los desgraciados terremotos de Venezuela, muchos usuarios de Android vieron cómo sus móviles les avisaban unos segundos antes de que todo empezara a temblar. Efectivamente, les aparecieron mensajes alertando del seísmo y sobre cómo tenían que protegerse. Pero, ¿cómo mandaron esta alerta? Pues gracias al Android Earthquake Alert System, es decir, el sistema de alertas de terremoto de Android desarrollado por Google. Sí, la idea no es que Google sea capaz de predecir un terremoto, sino que cuando detecta las primeras señales, manda el aviso antes de que lleguen las ondas más dañinas a determinadas zonas. Al final todo se reduce a una carrera de velocidad entre la física de la Tierra y la velocidad de los datos. Cuando un terremoto empieza, emite 2 tipos de onda. Primero viajan las ondas P, que son más rápidas, pero apenas se sienten, y justo detrás vienen las ondas S, que son las verdaderamente destructivas. Muy bien, seguro que los oyentes de Lo que viene se preguntan, pero ¿cómo nuestro teléfono sabe todo esto? O sea, ¿cómo sabe que llegan esas ondas? Pues gracias a un sensor llamado acelerómetro, que es el mismo que detecta, por ejemplo, si pones el móvil en horizontal para ver un vídeo. Si miles de teléfonos en una misma zona sienten a la vez esa vibración imperceptible de las ondas P, envían una señal ultra rápida a los servidores de Google. Hay que tener en cuenta que como los datos digitales pues viajan muy rápido, el sistema calcula el epicentro y envía una alerta masiva a las zonas hacia donde se dirige el temblor, llegando antes de que el suelo empiece a moverse con fuerza. Además, el sistema es inteligente y no te asusta sin motivo, es decir, tiene 2 niveles. Si el temblor va a ser leve, te muestra una notificación silenciosa, pero si el peligro es moderado o fuerte, se activa la alerta de acción. El móvil ignora el silencio, la pantalla se enciende y suena a todo volumen mientras te muestra un mapa y consejos de supervivencia. Jesús. El mensaje que muchos usuarios vieron en Venezuela, de hecho, según relatan, les permitió salir de las viviendas en las que se encontraban, ganando así, pues eso, unos preciados segundos en función de la ubicación aproximada del epicentro, de la magnitud inicial y de la distancia, claro. Sí, los expertos aclaran que evidentemente esto no sustituye a las redes sísmicas oficiales ni a los protocolos de protección civil, pero sí que puede ayudar, claro, como un extra. Eso sí, lo hemos mencionado, pero esto es algo exclusivo de Google y Android. En iPhone no hay un sistema equivalente, aunque se siguen recibiendo pues las alertas gubernamentales y este tipo de avisos. Bueno, pues vamos a recordar esta función que se llama Android Earthquake Alert System, por si los usuarios de Android no lo tienen identificado, localizado, que lo busquen porque puede ser muy útil. Oye, te preguntamos, oyente de Lo que viene, ¿has notado que renovar tu ordenador, comprar un móvil nuevo o conseguir una tarjeta gráfica es cada vez más caro? Seguro que sí. Llevamos meses culpando a la inflación, pero ¿y si te dijéramos que la brutal subida del precio de la memoria RAM
podría estar pactada en secreto. Bueno, esto hay que tomárselo con mucha prudencia porque es una acusación que aún no se ha probado, pero la demanda ya está en los tribunales de Estados Unidos y amenaza con desatar, ojo, uno de los mayores escándalos tecnológicos de la década. A ver, esto hay que tener en cuenta que los tres reyes absolutos del hardware, las empresas que fabrican casi toda la memoria del planeta, han sido demandadas. Estamos hablando de Samsung, Micron y SK Hynix. Una demanda colectiva presentada ante un tribunal federal de California los acusa formalmente de manipular el mercado global de la memoria DRAM. Esto suena bastante chungo, la verdad. Sostiene esa demanda que estas tres compañías se habrían coordinado para recortar de forma deliberada la producción y el suministro de memoria. El objetivo, claro, es restringir la oferta para mantener los precios artificialmente altos y llenarse los bolsillos a costa de los consumidores. El mercado de la RAM lleva, como dices, meses bajo una presión brutal por el boom de la inteligencia artificial. La demanda de chips avanzados para centros de datos y servidores de ella está completamente disparada y, según la denuncia, estos tres gigantes habrían aprovechado esta fiebre de la IA como el pretexto perfecto. Claro, como hay menos memoria disponible para el mercado común, el coste se ha disparado y ha terminado encareciendo lo que decíamos, ordenadores, smartphones, piezas de hardware e incluso las videoconsolas. Jesús. El problema es que no sería, ojo, la primera vez que pasa algo similar. A principios de los 2000, estas mismas empresas y otras ya fueron cazadas, ojo, y sancionadas por participar en un cártel internacional para fijar los precios de la memoria. O sea que vemos que aquí hay un auténtico negocio y una mafia, podríamos decir, porque te digo que aquel escándalo terminó con multas multimillonarias y altos ejecutivos declarándose culpables. Pues mira, de momento todo queda en manos de la justicia. No podemos asegurar que la subida esté pactada, pero sí que el precio de la RAM nos está tocando el bolsillo y que la sospecha ya está sobre la mesa. Estamos arrancando lo que viene, es tu programa para conocer lo último sobre la tecnología, la innovación, la ciencia. He de darte las gracias porque en el último EGM somos 90.000 personas las que cada domingo en directo, riguroso directo, de madrugada al domingo, estamos contando y escuchándonos con todos estos temas que nos apasionan. Así que nada, si te acabas de sumar a esta familia, bienvenido, y si sigues en ella desde hace un tiempo, pues muchas gracias. Vamos a contar una noticia más interesante. Apple está ahora mismo en plena crisis interna tras confirmarse una filtración masiva de datos sobre el futuro iPhone 18 Pro. Y esto le interesa a muchos, Jesús. No, desde luego. Todo esto tiene, mira, un contexto estratégico. Como sabrás, Apple lleva tiempo intentando diversificar su producción, moviendo gran parte de sus fábricas fuera de China y apostando por la India. Uno de sus socios clave allí es Tata Electronics, encargados de ensamblar componentes y montar varios modelos de iPhone. Pero esa diversificación parece que les ha pasado factura. Me gusta el nombre, Tata Electronics. Esto me ha venido a la mente. Mi padre tuvo en su día un coche que era el Tata, o sea que me ha recordado. Bueno, hace unos días Tata Electronics precisamente confirmaba un ciberataque. Pensamos que sería un problema menor, pero la realidad es que un grupo de hackers conocido como WallLeaks ha volcado en la Dark Web más de 200.000 archivos robados, y entre ellos lo que Apple más temía, los planos de su próximo gran dispositivo. Y es que estamos hablando de al menos 6 archivos, pero que contienen cientos de documentos críticos. No son simples rumores, tenemos especificaciones técnicas, listas de proveedores, imágenes, datos sobre placa base, batería y, claro, lo más sensible, el sistema de cámaras. Incluso se han filtrado fotos y vídeos de pruebas de resistencia donde se ven marcas de agua que dicen confidencial, junto a los nombres en clave que Apple usa internamente para mantener el secreto de sus proyectos, aunque quizás algo de lo que más interesa a la gente es el tema del diseño estético. ¿Qué más sabemos de esto? Ya que se ha producido la filtración, Jesús. No, claro, ya aprovechamos y contamos lo que hemos visto. Pues parece que el iPhone 18 Pro mantendrá un diseño muy continuista respecto a su predecesor, es decir, esa configuración de 3 cámaras que ya conocemos. Hay que decir que Apple aún no ha confirmado nada, pero lo que está claro es que tanto Apple como Tata Electronics están trabajando a contrarreloj. Claro, la empresa india ha iniciado una auditoría interna para entender cómo fue posible semejante brecha de seguridad y cómo evitar que se repita. Para Apple esto no es solo un problema técnico, es un golpe directo a su estrategia de control absoluto sobre cada fase de la cadena de suministro. Y antes de terminar esta sección de noticias tecnológicas, como decía, estamos arrancando lo que viene. Te recuerdo, por cierto, que nos puedes seguir en Instagram, lo que viene en TikTok, y hemos estrenado hace unas semanas
tienes nuestro propio canal de YouTube. Estamos muy orgullosos porque estamos ofreciéndote ahí los mejores contenidos en vídeo. Así que ya nos puedes buscar en YouTube, Lo que viene de COPE, te suscribes y te llegarán los mejores contenidos. Y bueno, quizá estemos ofreciendo en ese canal de YouTube esta última noticia, Jesús Tobarra. Yo le pregunto a los oyentes de Lo que viene, oye, ¿qué pensáis si os digo que el cerebro de la próxima gran inteligencia artificial de Europa no se va a construir en Londres, París o Berlín, ¿no? O Madrid, también podría ser, sino en un campo de un pueblo de Toledo? Es una localidad de poco más de 10.000 habitantes llamada Mora, que puede convertirse en el epicentro tecnológico del sur de Europa. Y es nada, Jesús. No, es bastante curioso. Mira, el ayuntamiento y las empresas promotoras estadounidenses EdgeMod y Bloom Energy acaban de firmar un acuerdo histórico para levantar un macrocentro de datos llamado DC Malpica AI. La cifra marea a cualquiera, atención, 3.000 millones de euros de inversión. Sería el segundo o tercer centro de datos más grande de todo el continente. Claro, la pregunta es cómo va a soportar un pueblo de Toledo semejante monstruo digital sin colapsar la red eléctrica o secar la región. Claro, porque esto necesita mucha luz y, por supuesto, agua también para, entre otras cosas, refrigerarse. Bueno, según han asegurado, el complejo tendrá su propia independencia energética y no va a depender de la red eléctrica convencional. Funcionará con gas natural y estará apoyada por 2 gigantescas plantas solares en los tejados. Desde luego va a ser un megaproyecto muy interesante, Jesús. Totalmente. Y otro asunto que suele preocupar, como mencionabas tú, es el del consumo del agua, pues también han asegurado que será prácticamente de cero. En COPE Toledo hemos podido hablar con el alcalde de Mora, Emilio Bravo, y asegura que esto va a ser un antes y un después que va a cambiar la historia de la región. Le pusimos una alfombra, todo lo que sea traer inversión, crear puestos de trabajo y dar futuro a nuestro pueblo, pues nos pusimos una alfombra. Hablaban que iba a hacer de agua, iba a ser muy poquito que se iba a consumir, que la energía se iba a producir a través de, por Mora pasa un gasoducto de gas, que también tienen una acuerdo ya con Enagas. Yo estoy motivo ilusionado. Bueno, y es que una de las cosas más importantes, claro, es el impacto que va a tener en la zona, hablando principalmente impacto en el ámbito laboral. Mira, solo para su construcción se calcula que harán falta hasta 5.500 trabajadores, entre empleos directos e indirectos, y una vez, claro, que las máquinas empiecen a procesar datos, se mantendrán unos 1.000 puestos de trabajo. Pues desde luego, riqueza para la región. Eso sí, que las promesas de eficiencia energética y de poco consumo de agua luego se cumplan. Una cosa es prometerlo y luego cumplirlo, pero por suerte la tecnología, la innovación van tan rápidas que se están trabajando en nuevas soluciones para solucionar todo esto. Pues oye, que felicidades a esta zona de España que seguro que nos sitúa a la cabeza del desarrollo tecnológico de toda Europa. Jesús Tobarra, como siempre, un lujo escucharte, amigo. Un abrazo. Un abrazo. En COPE, Lo que viene. José Ángel Cuadrado. Pues en los próximos minutos aquí en Lo que viene vamos a descubrirte cuáles van a ser esos vehículos que nos van a sorprender en el futuro. Es una sección, la de vehículos del futuro, que triunfó mucho hace unos meses, que por diferentes motivos hemos dejado de hacer, pero que vamos a recuperar hoy con David Ildefonso. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo a Lo que viene. ¿Qué tal? Muchas gracias. Oye, una cosa, los vehículos del futuro y la geopolítica muchas veces suelen ir de la mano, como ocurre en este otro caso, porque piensa en que si trajeses a una persona de 1960 a ahora mismo, a 2026, no reconocería precisamente los coches que ve por la calle. Han cambiado muchísimo de diseño, sin embargo, sí que sería capaz de reconocer un avión de pasajeros comercial. Claro, el diseño base no ha cambiado en décadas, pero finalmente podríamos ver avances en este ámbito porque esta misma semana Nautilus, que es una startup norteamericana, ha dado fecha a los primeros vuelos de su avión Kona. Esta nave es pionera en una tecnología que se llama Blended Wing Body, es decir, que las alas y el fuselaje están fusionados. ¿Y esto cómo es? Es súper chulo, en verdad. Tú piensas que un avión de pasajeros que vemos todos los días es básicamente un tubo con 2 alas pegadas, ¿no? Esto no, esto es algo diferente. El espacio interior está fusionado con las alas, es casi como un triángulo volador gigante, dicho así de manera descriptiva, y está, bueno, es un diseño que es mucho más aerodinámico, sí, y que hemos visto sobre todo en vehículos militares, pero con este es un primer paso a que lo veamos en otras cosas, en carga y algún día en pasajeros. Claro, o sea, lo que estamos básicamente diciendo es que de momento puede ser un prototipo para trasladar material y que en algún momento quizás se plantee que llegue a los pasajeros.
Pero claro, yo estoy pensando en este tipo de diseños y claro, a nivel militar lo hemos visto. ¿Por qué es relevante que llegue esto al mercado, que se esté presentando? Claro, porque esta idea funciona en el papel, o sea, genial, pero lo difícil de verdad es hacer que esto sea rentable, ¿no? O sea, que se pueda fabricar, que se pueda certificar, que eso es otra historia, y que se pueda operar a gran escala. Pero esto es una cosa que hemos visto solamente en los vehículos militares, el famoso B-2 de Estados Unidos, por ejemplo, pero con esto es un primer paso para que veamos esto fuera del ámbito militar. Los primeros vuelos del prototipo del Kona serán en 2027, operando con mercancía, y luego, si eso todo va bien, se le dará luz verde al diseño y con el tiempo pues podría obtener las certificaciones necesarias para usarse con gente. O sea que dentro de algunos años, yo honestamente sí que le tengo bastante fe a esto, los aviones comerciales finalmente se parezcan a algo salido del siglo XXI y no de los años 60. Sí, sí. Y siguiendo la estela de innovación y el mundo de la aerodinámica, aeronáutica, hay que mencionar el reciente ILA Air Show de Berlín. Es un showcase muy importante, un evento muy importante en la industria aeroespacial europea. Esta feria de innovaciones ha estado marcada por la mayor inversión en defensa, dando lugar a la presentación de aviones como el Eurofighter Typhoon o el nuevo Airbus A400M Atlas. Sin embargo, este evento ha coincidido este mes con el colapso del que iba a ser el futuro de la aviación militar europea. Que, David, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué ha pasado? Pues hablamos del FCAS, ¿no? Que son las siglas de Future Combat Air System o Sistema de Combate Aéreo del Futuro en español. El nombre mola bastante, la verdad. Estaba considerado como el proyecto militar y tecnológico más ambicioso de toda Europa. Y eso ha acabado bastante mal, ¿no? Claro, además aquí había países importantes. Estábamos nosotros, estaba Francia, estaba Alemania, y el objetivo era construir el primer avión de combate europeo de sexta generación. ¿Qué esto qué es? Básicamente es el más puntero que hay. Estados Unidos los tiene, nosotros estamos en camino para tenerlos. Y este avión, aparte de ser muy moderno, contaría con un enjambre de drones que le seguirían. Esto es muy curioso, ¿no? Estos drones pues contarían con sensores, funciones de reconocimiento, también tienen armas, o sea que pueden apoyarte en combate. Sí. Básicamente te permite estar en muchísimos lugares a la vez. Un piloto puede estar mirando diferentes lugares gracias a estos drones, ¿no? Oye, David, ya esto habría que sumarle también la inteligencia artificial. Totalmente, ¿no? Porque habría una IA integrada que recibiría el nombre de Combat Cloud, que es como una especie de intranet dentro de los drones con el propio avión, ¿no? Desde el mismo proyecto lo llamaban algo así como un internet para la guerra, que es una idea que honestamente mola bastante, ¿no? Si hay países tan importantes como Alemania, Francia y la misma España, estamos hablando de un proyecto tan ambicioso, ¿por qué esto se ha quedado en un cajón? Pues es una buenísima pregunta, ¿no? Es que encima se han gastado muchísimo dinero en esto, ¿no? La friolera de 100.000 millones de euros. ¡Wow! Una cosa muy Bastón. loca. Claro, ¿y por qué? Porque no se ponían de acuerdo en quién mandaba realmente. Esto es una locura. Entre Francia y Alemania. España aquí más bien ha mirado, ¿no? Por un lado teníamos a la empresa francesa Dassault Aviation, que es la más importante del país, que es la que también ha hecho el Rafale, que es el avión militar más moderno de Francia. Tiene muchísima capacidad de producción y era lo que estaban llevando la voz cantante. Y al ver que les están comiendo la tostada, los alemanes han dicho, ¡hala! ¿Y nosotros qué? Y entonces Airbus Defensa y Espacio, que es la que más o menos lleva estas cosas, se ha puesto a defender los intereses de Alemania. Es verdad que Airbus tiene sede en Países Bajos, pero está muy metida en Alemania y es la que se ha encargado de gestionar esto, ¿no? ¿Qué pasa? Porque al final ambos países tienen una idea cada vez más diferente sobre el tipo de avión que estaban construyendo y sobre dónde enfocarlo mejor, de manera que al final eso ha colapsado. Bueno, es posible que este proyecto se haya quedado un poco en suspenso, que se reactive a medio plazo, sobre todo viendo la situación geopolítica que hay ahora mismo en el mundo. Y este asunto del Combat Cloud, esta red conectada entre drones y aviones, sigue sobre la mesa para implementarse en el futuro. Es bastante paradójico cómo, aunque en Europa hay muchísimo talento e innovación, estas cosas no salen adelante simplemente por un tema de lucha de egos y también por asuntos burocráticos. Ahora sí, vamos a acabar este segmento de Vehículos del Futuro con una historia algo más anecdótica, pero bastante curiosa, porque queremos poner la nota positiva, esperanzadora. Se trata del barco Helios 11, que es una embarcación que funciona enteramente a base de energía solar y que ha sido construida por una sola persona, David. Claro, o sea, es una única persona que se llama Lucas Schumann, que es un inventor y creador de contenido, que ha hecho un barco alargado, un poco estilo catamarán, a base de madera contrachapada, la que te pillas en cualquier lado. Sí.
y con placas solares de 48 voltios que son las típicas para ponerte en el tejado de tu casa, ¿no? O sea, si alguien se pregunta de por qué haces un barco con madera contrachapada, su argumento es porque tiene que ser muy ligero para soportar el peso de las placas y las personas que está dentro, ¿no? Oye, hay que decir una cosa, con esta embarcación se ha movido 6.000 kilómetros desde Finlandia, ahí es nada, hasta Ibiza. Totalmente. Él solo llevando el barco con ese. Lo que yo me pregunto, David, es en qué momento decide que va a navegar 6.000 kilómetros con un barco de contrachapado y placas solares. A ver, es verdad que el tío es un creador de contenido, evidentemente quiere visibilidad, como todos, ¿no? Hay que decirlo. Pero es verdad que le ha salido muy bien porque es una hazaña que, oye, ha salido a pedir de boca. Ha comentado un poco él en sus redes sociales cómo ha surgido todo esto, cómo ha ido el proyecto, y vamos a escucharle porque es muy interesante. Venga. Me gustaría que la gente se diese cuenta de la libertad que te puede dar algo tan simple como esto. También quiero resaltar lo bonito que es. No necesitamos un prototipo complicado con conexiones extrañas. Yo no soy ningún manitas, pero sí alguien que sabe hacer cosas y por eso he construido este prototipo. Oye, pues en el fondo un crack, macho. O sea, un inventor del presente futuro con un prototipo que, como tú dices, a ver, está también muy pensado para hacer ruido a nivel digital, que tener visitas, ¿Lícito? Pero quizás se puede llevar a, no sé, a otros ámbitos, que se comercialice. Pues la verdad es que sí. Está muy bien. Bueno, pues Vehículos del Futuro aquí en Lo que viene, descubriendo esas cosas que nos van a ayudar a movernos en el presente futuro con David Ildefonso. David, un abrazo, amigo. A ti, gracias. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. Durante años nos han contado que para crear una startup había que hacer casi, ¿cómo decirlo?, un acto de fe. ¿Por qué? Porque, bueno, se hablaba de dejar el trabajo, estar a tiempo casi total, ¿no?, para montar este proyecto, o al menos compaginarlo al principio, pero en algún momento, ¿no?, renunciar a esa estabilidad. Había, por tanto, que renunciar a un sueldo, si es que dejabas el trabajo, asumir mucho riesgo, buscar inversión, crecer muy rápido y confiar en que todo saliera bien. Es verdad que la explosión del emprendimiento, de las startups, al menos aquí en España, yo me lo llevo hace casi ya 10 años. Cuando yo estaba aquí de becario en la cadena COPE, ahí hubo un boom bastante heavy. Gorka Muñecas, fundador de Junio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene. Oye, pues nada, muchas gracias por tenerme aquí y yo parezco más viejo, pero fue hace más de 10 años. Hace mucho más de 10 años. Por lo menos yo emprendí en el texto de tecnología, me acuerdo que en el 2013 ya me fui a Silicon Valley a vivir y con mi primera startup. O sea, 13, 15 años, dirías tú. Eso yo, pero de antes ya venía. Ajá. Sí. Bueno, contigo vamos a hablar mucho de emprendimiento, vamos a hablar de startups. Es un mundo, por cierto, que a mí me apasiona y con el que he estado muy vinculado durante todos estos años. Por eso estoy hoy en día hablando en COPE de tecnología, de innovación, de ciencia. Pero antes quería tratar contigo algunos asuntos de la actualidad, porque tú me decías, oye, acabo de volver de Estados Unidos. ¿Cómo están las aguas allí de revueltas con todo lo que está sucediendo con ese lío de Anthropic, la administración Trump, los modelos de inteligencia artificial vetados, censurados o apagados? ¿Qué se respira allí a nivel tecnológico? Bueno, pues mira, ahora mismo la IA es como una revista del corazón, pero a nivel político, ¿no? Hay amores, odios, hay intereses, hay venganzas y muchos cuernos también que les ponen unos a otros, ¿no? Y es curioso porque, mira, el caso que comentas de Darío Amodei, que siempre ha apelado y ha dicho que la IA tiene que estar regulada porque esto es algo que va a tener un poder demasiado grande. Correcto. Como para que esté en manos de empresas privadas. Imaginaros que la bomba atómica fue creada por estados, ¿no? Y tenían un gran poder, pero estaba creado por estados. Ahora, la inteligencia artificial, que tiene un poder que puede afectar a nivel cognitivo de los humanos, sí, un superpoder, está en manos de empresas privadas. Y esto puede ser maravilloso, muy bueno, pero también puede ser muy peligroso, ¿no? Entonces, en el caso de Anthropic, ellos apelaron, oye, esto hay que regularlo. El problema es que le han regulado a él y le han prohibido que lance el último modelo de ella, ¿no? El más avanzado. Sí. Entonces, claro, aquí hay
hay un momento interesante en el que va a ocurrir, hay demasiados intereses, porque bueno, pues ya sabes que Trump en este caso pues se ha picado, ¿no? Porque no le dieron el modelo más potente. Sí, para sus cosas. Para sus cosas. Que justo Gorka lo reclamaba en un momento a nivel geoestratégico muy, muy importante, que era el inicio de la guerra con Irán. O sea, sí, a ver, Silicon Valley, no vamos a olvidarlo, se hizo grande y creció gracias a defensa o ataque, o cada uno como lo vea, ¿no? Temas militares. Temas militares. Y ahora puede ocurrir lo mismo. Es decir, que la IA es muy valiosa para defensa y todos los estados lo quieren, pero en realidad, pues como decía, dicen todos los grandes gurús, ¿no? Que ellos, lo primero, el ejemplo que ponen siempre es que quieren acabar con el cáncer, ¿no? Ponen causas muy buenas para lo que la IA realmente es muy bueno. De hecho, yo creo que 2027 va a ser el año donde la IA va a impactar mucho en la biología, en todas las partes médicas. Todavía eso está bastante desierto en cuanto a grandes avances. Y esto es siempre el ejemplo que nos pone, ¿no? La IA va a ser muy buena, pero claro, en manos de gente que está pensando en otras cosas que no son tan buenas, pues es muy poderosa también. Bueno, yo recomiendo, Gorka, a los oyentes de Lo que viene, a ti que nos estás escuchando, que si tienes un poquito de interés por todo esto, entres en internet, busques Darío Amodei y entres en su propia página web. Tiene varias entradas muy potentes. La última, Gorka, es un ensayo que me he leído yo hace unas horas y que te hace una radiografía perfecta de lo que viene al mundo gracias a la inteligencia artificial. Y digo gracias porque tiene grandes beneficios, por supuesto, tú lo decías y él lo dice también en temas de biomedicina. O sea, estamos a las puertas de descubrir fármacos, curas a enfermedades que todavía no sabemos ni cómo meterles mano, pero por supuesto también habla de algunos retos. Yo me he quedado con una cosa, Gorka, no sé si la compartes conmigo y ahora enseguida ya vamos a tu propuesta de valor, a Junio. Él, por ejemplo, habla de la necesidad a medio plazo de establecer una renta básica universal, porque habla de un movimiento muy heavy en el mercado laboral. Eso, nos pongamos como nos pongamos, en algún momento va a llegar. Y grandes compañías al final están tomando decisiones, quieren optimizar, se están cargando plantillas, las están reduciendo. Y lo que decía Darío Amodei es una renta básica universal financiada, decía el CEO de esta empresa de inteligencia artificial, por las grandes compañías tecnológicas que son las que van a ganar mucho dinero en los próximos años. Sí, aquí hay mucho debate. De hecho, lo que dicen no es tanto la renta básica universal, sino como una renta máxima universal. Es decir, que poder tener un buen sueldo, porque quien puede generar riqueza y mucha expansión de los mercados es la inteligencia artificial. En la revolución industrial creció la renta de las personas muchísimo, ¿no? En países que tienen petróleo, por ejemplo, pues tienen un sueldo del Estado, ¿no? Entonces, claro, si ahora tenemos a las máquinas que pueden estar produciendo por nosotros, generando riqueza, generando bienestar, bueno, eso hay que repartirlo, ¿no? Ahora, el cómo hacerlo es donde está el debate, porque muchos dicen, vamos a poner impuestos a los robots. Claro, penalizar la innovación no es una buena forma de hacerlo, ¿no? Sin embargo, las empresas que van a generar, gracias a los robots, van a generar negocio, beneficio, pues pagarán muchos impuestos, ¿no? No es tanto poner impuestos a los robots, impuesto al que es más eficiente, sino impuestos al que gane más dinero, como tenemos ahora, ¿no? Entonces yo creo que no es una renta básica universal, sino va a ser una renta, yo creo que puede ser de vivir muy bien, porque no vamos a olvidar que ahora la competencia de los humanos van a ser la inteligencia artificial y las máquinas. Es decir, tenemos que ser mejores, más rentables, aportar más valor que una máquina. Entonces, imagínate que tú antes eras el mejor del mundo con un pico y una pala haciendo zanjas. Y vino más adelante uno que tenía una excavadora. Por muy bueno que fueses con el pico y la pala, te pasaba nunca por la derecha. Claro, pues ahora estamos en este momento. ¿Cuántos trabajos, por ejemplo, no sé, ahora nos parece una locura, pero los abogados lo tienen jodido? ¿Por qué? Porque ¿cómo te puedes saber todas las leyes, toda la jurisprudencia? Es imposible saberlo todo, ¿no? Ahora nos parece que una inteligencia artificial no puede ser un buen abogado. Dentro de 3 años nos parecerá cómo es que un humano es abogado. Bueno, pero yo creo, Gorka, en que un abogado asistido por una buena inteligencia artificial será mucho mejor que una inteligencia artificial sola. O sea, quiero decir, ahí está. Y ahí está el human in the loop, ¿no? Que se dice, o sea, el humano en el medio. Habrá muchos trabajos donde la cooperación
y tener ese, digamos, exocórtex, ¿no? Que es otro cerebro que trabaja junto con nosotros, y esta parte cognitiva la ampliamos, tenemos un cerebro ampliado. Los humanos que sepamos adaptarnos, podremos evolucionar y crecer. Los humanos que no se adapten, porque hasta hace poco la evolución dependía de mutaciones genéticas y dependía de casualidades. Ahora depende de la voluntad, ¿no? Nuestro aumento cognitivo, que es esa evolución de nuestro cerebro, que puede ser más potente, no depende de casualidades. Depende de que queramos y proactivamente lo hagamos. Habrá muchos, y yo estoy viendo a muchos, que no van a subirse a la ola porque no la ven, porque no quieren o porque dicen que esto ya no es para mí, pero los que suban a la ola van a tener superpoderes. Totalmente. Oye, Gorka, está siendo un regalo tenerte aquí en Lo que viene, descubrirte para toda la audiencia que disfruta con nosotros, descubriendo qué nos va a deparar el futuro. Y en tu caso, además, estamos hablando de un uso de la IA muy bueno, porque gracias a la IA, a la innovación y a la tecnología, ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿Qué propone Junio? Bueno, pues mira, la IA nos va a llevar a algo que ya está pasando. De hecho, mira, hoy nos hemos desayunado con la noticia de que uno de los unicornios españoles, que es Magnific, antiguamente que se llama Freepik, va a despedir a un tercio de la plantilla de España. Una empresa de IA que les va muy bien, están avanzando. Están en Málaga, ¿verdad? Están en Málaga, eso es, y van a despedir por la IA, ¿no? Entonces, claro, si te fijas, hasta hace poco el emprender era súper arriesgado, ¿no? Te metías en el mundo del emprendimiento, montabas una startup, había unos ratios de fracaso del 80-90%, tenías que dejarlo todo, como has dicho antes. Entonces, había muy poca gente que emprendiese. La gente lo que hacía era, tenía un trabajo en una gran empresa tecnológica o en un banco, en una consultora, porque había estabilidad, había seguridad, el mercado digital seguía creciendo. Lo loco era emprender y lo seguro era trabajar para otros. Ahora está cambiando. ¿Ah, sí? Ahora igual lo arriesgado es no emprender. Wow. Entonces, ahí es la propuesta de Junio. Decimos, oye, ¿por qué no te montas un plan B? No dejes tu trabajo todavía, porque la IA, a muchos perfiles ejecutivos muy especializados que tienen años de experiencia en sectores muy, muy específicos de energía, de banca, de consultoría, que saben mucho de muchas cosas, ese valor ahora mismo están colaborando con sus propios agentes de IA que se están montando y les deja algo de tiempo libre para poder decir, oye, ¿por qué no monto un plan B por si acaso dentro de 3-4 años lo que ahora la IA está haciendo me está quitando el 50% del trabajo, igual me quita el 100% del trabajo y me voy al paro, como les ha ocurrido hoy a mucha gente en Málaga, ¿no? Entonces, nosotros lo que les proponemos es decir, oye, mira, nosotros desde Junio vamos a proponer una serie de proyectos, analizamos necesidades del mercado, analizamos, oye, qué empresas podríamos montar y buscamos quiénes son los mejores cofundadores para una startup para que la monten junto con nosotros. Y esta es una parte importante, los mejores, porque hasta ahora los fundadores de las startups no siempre han sido los mejores. Han sido los que tenían más capacidad de riesgo. Se han decidido a dar el paso. Pero ¿no? realmente los buenos están trabajando para otros. Ajá. Están trabajando para otras empresas. Están asalariados. Entonces, lo que les decimos es, seguid con el salario vuestro, seguid en vuestro modelo de seguridad, porque bueno, son gente que llevará 10, 15 años trabajando en empresas, estarán cobrando muy bien, tendrán un nivel de vida y que no están dispuestos a dejarlo todo y arriesgarse por unas estadísticas que van en contra totalmente del emprendimiento, ¿no? Gorka, perdona que te corte, pero es que va un poco a lo que me imagino que ibas a desarrollar. ¿Puedes ponernos algunos ejemplos? Porque imagínate que hay alguien ahora mismo que está escuchando Lo que viene, tiene su, ¿cómo has dicho?, red de seguridad o algo así, que está a gusto en la empresa, tiene su sueldo a final de mes, le va de momento bien, pero tiene algún tipo de inquietud, es muy bueno en algo a nivel tecnológico y tal. ¿Qué tipo de proyectos pretendéis empujar en los próximos meses, años? A ver, nuestro objetivo es en los próximos 4 años montar 50 empresas, 50 startups. Cada empresa, que somos agnósticos, siempre que sea digital, porque creemos que es de lo que entendemos, más que nada. No es porque los otros modelos no funcionen, sino porque es de lo que entendemos nosotros. Cada una de estas startups pasa por un proceso en el que nosotros identificamos cuáles son sus necesidades y buscamos a 3, 4, como mucho 5 personas, pues alguien de ingeniería, alguien muy especializado en este producto, en ese mercado, alguien de ventas, alguien de marketing, que sean
muy específicos. Hay algunos que son B2B, o sea, que es a vender a otras empresas, igual a Enterprise, o otras empresas más pequeñas. Estará todo como muy somos agnósticos en cuanto a eso, ¿no? Y estos profesionales lo que hacen es durante los primeros meses los reunimos, les creamos un Dream Team, o sea, buscamos a los mejores, realmente a los mejores, que ellos no son emprendedores por naturaleza, pero hacemos que puedan emprender en un negocio donde nosotros le damos toda la infraestructura para que ellos se dediquen a aportar el valor al producto, al cliente, ¿no? Porque una de las cosas que tiene el montar una empresa es que hay mucha parte gris que a nadie le interesa, ni a nadie le gusta, ¿no? Hay que hacer el IVA este trimestre, hay que hacer esta nómina, hay que ir a hacer el pacto de socios, ir a notario, hacer un montón de cosas. Todo eso nos encargamos nosotros. Y les ponemos una red para que puedan vamos a probar si este negocio, esta idea, tiene sentido, dirigida y creada por ellos, donde ellos son los propietarios de la empresa. Nosotros nos llevamos con un pequeño porcentaje, pero la empresa es de ellos. Cuando vemos que funciona, incluso los primeros clientes los facturamos nosotros desde la plataforma, no hay ni siquiera que montar una sociedad, vemos que esto tiene sentido, entonces ya montamos una compañía y ellos son los fundadores y ellos deciden si con esto ya probado, ya viendo que hay mercado, que hay negocio, que la propuesta de valor tiene clientes. En ese momento, ellos decidirán si quieren dejar su empresa, no quieren dejar su empresa, van a estar a part-time también, y ahí hay un pacto de qué porcentaje sea cada uno y cuál es el acuerdo entre ellos, ¿no? ¿Hay ya proyectos en marcha? Sí, mira, tenemos 3 proyectos muy diferentes. Mira, uno tiene que ver con el impacto social corporativo, ¿no? Ahora Europa, hasta hace poco el boom era el impacto medioambiental, ¿no? Con toda la sostenibilidad, pero ahora Europa hace mucho hincapié en cómo impactan las empresas en la sociedad. Y hay, nosotros lo que estamos montando una compañía que lo que hace es medir las acciones sociales que hace esa empresa. Hay unos algoritmos, una plataforma que verifica, mide y además certifica, porque eso es muy importante, que hasta hace poco todo esto era declarativo y ahora tiene que ser auditable, ¿no? Y además estas acciones automáticamente la IA construye unos contenidos para las redes sociales para que la empresa pueda hacer branding no solamente con sus productos, sino también con sus acciones sociales, ¿no? Qué bueno. Esa es la primera. La segunda, que es Clipic, esta tiene que ver con la producción audiovisual de los eventos. Un evento es una boda, un evento es un congreso, ¿no? Una conferencia, donde una boda puede ser incluso los invitados van grabando, hacen sus fotos, suben a una plataforma donde previamente lo que le hemos dado un briefing, oye, queremos un vídeo de cuando la novia sale del coche, cuando hay el corte de la tarta, o cuando el CEO hace la conferencia y luego en el cóctel del evento, ¿no? Se hace una preparación, un briefing de todo lo que hay que hacer, se va subiendo todo. Y en tiempo real, la inteligencia artificial que está entrenada y sabe lo que tiene que hacer, va montando los vídeos de diferentes formas, uno para TikTok, otro para más serio, para más corporativo, tal, va haciéndolo todo en tiempo real, e incluso se pone el guardarreles, decir, oye, no quiero que aparezcan niños. Pues Gorka, ha sido un regalo conocerte y desde luego me alegro mucho de presentar lo que viene por recibir a gente como tú. Mucha suerte con ese proyecto y ojalá vayan emergiendo, ¿no? Cosas interesantes, además made in Spain, que vayan a ayudar sobre todo a nuestro país y a nuestra sociedad a estar en la vanguardia y a estar en el futuro. Un abrazo, amigo. Muchas gracias. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. Una semana más aquí en Lo que viene ha llegado el momento de hablar de eso que tanto nos gusta y que tanto os gusta a vosotros, porque estamos recibiendo muy buen feedback de la audiencia de Lo que viene cuando hablamos de videojuegos. Y como siempre, pues se cuelan en este programa Jesús Tobarra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a Lo que viene. Gracias. Y David Ildefonso, que se incorpora en este momento para hablar de una de sus grandes pasiones. Oye, ¿cuántas horas echas tú al día? Bueno, ahora menos, ¿no? Menos las que querría, pero bastantes igualmente. Bueno, está bien. Bueno, con el arranque del Mundial de Fútbol y el debut de la selección española esta semana, estos días, solo se habla, como es lógico, de deporte. De alguna cosita más, de tribunales y demás, pero bueno, sí, sobre todo de deportes. El videojuego siempre ha estado muy relacionado, por supuesto, con el deporte. De hecho, el segundo videojuego de toda la historia, el más vendido, entiendo yo, se basa en un deporte, el Tennis for Two. En 1958 se lanzó al mercado. Esto sería la inspiración para el
mítico Pong de Atari, años después. Sin embargo, el videojuego y el deporte pues se han dado la mano hace poco de una manera que seguro que no os suena, audiencia de lo que viene. Hablamos de un juego concreto que se llama Phygital. ¿Y esto, Jesús Tobarra, qué es? Pues básicamente es una modalidad deportiva que consiste en combinar tanto el ejercicio real como jugar a videojuegos. Dos cosas que, bueno, aparentemente son opuestas porque una es eso, físico, y la otra es digital. Por ejemplo, partidos de fútbol a 2 rondas. En una se juega al fútbol durante un rato y luego se juega al FIFA o otro juego de fútbol de este estilo y gana el equipo que consigue más puntos en total. ¡Qué guay! Unificando ambos. Esto mola mucho. Llama mucho la atención y es bastante entretenido de ver porque al final de eso te está mezclando tanto la parte de videojuego como la parte de ver un partido de fútbol. Pues ya lo acabo de pillar, por eso se llama Phygital, ¿no? De physical, claro. Digital de digital. Qué bueno, qué bueno. Claro. Qué bueno, siempre descubriendo cosas a los oyentes de lo que viene. Y también hay otras cosas, ¿no? Sí, Aparte. no solo hay fútbol, sino que también, pues yo que sé, con baloncesto, con hockey, con boxeo e incluso con carreras de Fórmula 1 karts, digamos, y son bastante llamativos. También hay incluso shooters, juegos de disparo, digamos. Sí. Claro, en estos no es que se peguen tiros de verdad, sino que juegan al Counter-Strike y en laser tag de esto, batallas de láser. Sí, típica sala que vas con una pistolita láser. Efectivamente, el de total. enfrente Y consigues puntos. lleva una especie de, ¿cómo decirlo? Como si fuera un esqueleto, ¿no? Y si le das a determinadas zonas, pues te va sumando puntos. Anda, que no me lo he pasado yo bien jugando con mis amigos a eso. Y algún guantazo se ha pegado más de uno contra las paredes. Hay alguno que se flipa demasiado quizás y... Cuidado. Bueno, ¿cómo se adaptan estos deportes al formato Phygital? Porque hablamos de deportes, David, que son muy diferentes, ¿no? Entre sí. Claro, va variando con cada modalidad, pero bueno, de partida todos funcionan con menos participantes lo que hay normalmente. En el fútbol no son 11 por equipo y 11 personas jugando al FIFA son solamente 5. Sí. Partidos son, por tanto, muy diferentes al fútbol normal. Son mucho más cortos, la portería es mucho más grande para que haya un poquitín de tensión, porque si no, imagínate, 5 minutos de partido de fútbol, igual nadie mete nada. Sí. Pero bueno, o sea, hay pequeños cambios. En el caso de baloncesto, por ejemplo, son solamente 3 personas por equipo. Se echa unas rondas a baloncesto de unos 5 minutos y después se ponen a jugar al NBA K2. Bastante guay el juego ese. Y entonces, bueno, son rondas muy rápidas, sin que se juegue un poquitín de deporte y se juega bastante a videojuegos también. Oye, tenemos que hablar incluso de eventos que se han organizado en torno a esto que estamos presentando a la audiencia de lo que viene. Hay un evento internacional en el que además hay presencia, Jesús, española. Sí, por eso nos ha llamado también la atención todo este tema. Estamos hablando del Games of the Future, un evento de varias competiciones, pues eso, de juegos digitales, y que ofrece premios de miles de dólares para los ganadores. O sea que tampoco es ninguna tontería participar. ¿Cuándo vamos? Oye, pues si nos ponemos a practicar al baloncesto... Yo jugando a fútbol era un central duro y, sí. Y el FIFA no se me da mal, así que bueno, yo creo que si entrenamos este verano lo mismo para el año que viene. Son 5 para jugar a esto, os hace falta 2 más. 2 más. Bueno, juntamos a Andrés Campos, que es nuestro técnico de vídeo, al que no veis nunca pero está detrás de las cámaras, y también podemos invitar, por ejemplo, a Alvarito, nuestro técnico de sonido. Ya somos 5. Yo aviso que yo en el colegio era el mítico paquete portero. Sí, o sea, pero, tú de portero no. Pero portero. Oye, no, en plan que no corre el chaval porque está un poco ahí y le ponían de portería. Yo soy ese tío portero que flipas. Bueno, aquí lo bueno es que en la segunda parte en el FIFA siempre se pueden rascar más puntos. Ahí sí que igual. Pero bueno, volviendo a esto, al Games of the Future, sí. Esto lo organiza Phygital Entertainment, el nombre pues lo dice todo, sí. Que es una empresa con sede, ojo, en Dubái, que se ha enfocado totalmente en esto, pues como manera de conseguir dinero, como negocio. Han realizado actualmente 3 ediciones de estos juegos, en 2024 con sede en Kazán, en Rusia, el año pasado en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes, y este año es en Astana, en Kazajistán. Kazajistán, por cierto, que es fiel aliado de Rusia. Entonces, como nos podemos dar cuenta, a nivel geopolítico, quizás hay que tener cuidado también con las inversiones y demás, qué está pasando y cómo se están organizando quizás contra este bloque occidental, digamos, Estados Unidos y la Unión Europea, pero como ya decimos, hay que tener cuidado con los principales impulsores de que son empresas rusas y chinas. Entonces... Oye, es importante darse cuenta de que esto es una estrategia de soft power, por así decirlo, por parte de estos países. Aún así, España ha resultado implicada de cierta manera en todo esto, porque en la modalidad de baloncesto compite un club español muy importante, que es el de Valencia, el Valencia. Pues sí, el Valencia Basket, tal cual, que está muy ligado con el Valencia Club de Fútbol, y resulta que tienen un equipo de baloncesto digital y que van a estar en Kazajistán jugando. Bueno, es que te digo una cosa, en Valencia el baloncesto es muy potente. Bueno, Valencia Basket, pero no solo lo que es la institución en sí misma, sino que, por ejemplo, hay muchísimos colegios en Valencia que tienen clubes muy potentes, o sea, con gente muy buena. Y encima eso se le suma que Valencia es la ciudad
en la que más inversión sobre videojuegos hay de toda España. ¿Ah, sí? Donde más entra capital riesgo en este ámbito, ¿no? O sea, se juntan las dos cosas y bueno, pues supongo que tiene sentido que salga Qué esto. bueno. Oye, pues realmente interesante como algo tan curioso como una manera de mezclar el ejercicio y el videojuego puede acabar sirviendo para generar cierto grado de propaganda mediática. Claro, los juegos son una industria internacional enorme y detrás de ella hay intereses, como hemos visto, de todo tipo. Oye, pero con esto del asunto de los deportes y los videojuegos, queremos recordar esos casos de títulos de deporte míticos. ¿Quién no ha jugado al FIFA en alguna ocasión? Pues yo creo que está todo el mundo bajando las manos, todo el mundo ha jugado. Y claro, es verdad que yo creo que hay gente que quizás no es un gran amante de los videojuegos, pero simplemente se compra el FIFA y ya está, y con eso le da para echar muchas horas. Así que vamos a hacer nuestro particular ranking, ¿no, Jesús? ¿O vamos vamos a mencionar algunos. ¿Algunos? Nos vamos a llevar leches por dejar otros fuera, pero bueno, en fin, sí. nos va en la profesión todo Bueno, esto. pero eso también tiene que ver mucho también con los deportes en general, porque siempre, quizás aquí en España tenemos mucho más asimilado que el fútbol es el deporte rey, que todo el mundo tiene que hablar de fútbol, y a lo mejor hay alguien al que le flipa el balonmano Sí, dice, oye, y ¿qué hay de lo dice, mío? oye, a mí me gusta más el balonmano que el fútbol, y a mí la selección pues me importa lo justo y prefiero verme un mundial de balonmano y demás Sí, y tal. Pero con los deportes pasa lo mismo. A lo mejor ahora hay un juego de balonmano que es brutal y que lo peta y tal, pero vamos a comentar los más famosos quizás, porque evidentemente está el FIFA, el NBA 2K, que lo mencionábamos antes, simuladores de conducción, que yo recuerdo que mi hermano tenía uno de la PlayStation 2 que te venía con el volante, ¿no? y con los pedales también, o sea, era una auténtica locura. Pero yo quiero mencionar uno que he abierto el baúl de los recuerdos también pensando en eso, en mi hermano y demás, que era el FIFA Street, que me parece una auténtica locura. Sobre todo, hay varias versiones. El 2 fue, digamos, la cumbre, que es de 2006, y es la definición de tener más calle que las farolas. O sea, era puro rollo callejero, puro street, como su propio nombre indica, y es que te encontrabas a Zidane, Ronaldinho y a un Messi muy joven, claro, en 2006, haciendo... Podría ser el de ahora, que te hace un hat-trick y se queda... Bueno, ni se despeina. O sea sí, de capacidades son las mismas, digamos. Sí. Quizás Ronaldinho y Ronaldo el Gordo ahí estarían un poquillo más fastidiados para hacer los trucos que hacían aquí, porque que hacían chilenas, rebotes en pared que se las pasaban a sí mismos. O sea, era una auténtica locura, pero y esto en la calle. Pero es que esto de jugar en la calle, no sé si recordáis, típico anuncio, no sé si era Nike o Adidas, aquí no me quiero mojar, pero que metía a varias estrellas de estas en una especie de jaula y jugaban 3 contra 3. Yo he de confesar que eso se trajo a España en una competición física y yo jugué en Valencia, macho, precisamente montaron la jaula, jugabas en campos pequeñitos primero fuera, te ibas clasificando y nosotros llegamos a semifinales. ¡Qué chulada! Y jugamos dentro de la jaula. Y era una pasada porque le pegabas para arriba, rebotaba el balón, te hacías una pared con la propia pared, como así, con la jaula, y estuvo muy guay. Y es verdad que en esa época es que pegó mucho lo del fútbol en la calle. Sí, y sobre todo eso, porque además era una época muy de regates también, y al final era el juego bonito, ¿no? El intentar conseguir ese regate guay, esa filigrana, y luego además también eso se junta con la música que había, que dentro del juego los FIFA de por sí suelen tener muy buena música. No voy a decir banda sonora porque al final son canciones de la radio, pero en este caso pues eso, hip hop, rock, era brutal. Yo lo recuerdo muchas tardes jugando al FIFA Street, pasándolo muy bien. El FIFA normal se plagió del FIFA Street también y metieron un modo de juego de calle, ¿sabes? En el FIFA 11 y 12, que era sacado de eso. Yo no jugué al FIFA Street, pero sí que jugué al fútbol callejero de FIFA con el FIFA 11 y 12, tío. Y estaba más chulo que el fútbol normal, honestamente. ¿En serio? Oye, ¿y tú, David, qué nos quieres presentar? Yo es que el FIFA, honestamente... No es lo tuyo. No es lo mío, honestamente. Es que el fútbol me gusta, sobre todo porque, bueno, ¿cómo no te va a gustar el fútbol? Pero como no soy bueno, nunca he sido bueno en el fútbol... eres un portero paquete, ¿no? Claro, y entonces... Bastante paquete, ¿no? Y entonces el FIFA, es verdad que he jugado mucho porque así es una habilidad social jugar al FIFA, si me preguntas, ¿vale? Pero, wow, yo era súper malo. Donde sí que era bastante bueno, ahí la gente en FIFA pegaba cada baile, tío, cada baño, pero clamoroso de 7-0, así, una cosa. Bueno, da igual. El caso es, donde sí que era bastante bueno y que me molaba mucho, es otro juego de fútbol que no tiene nada que ver, que es el Mario Strikers de Nintendo. Ya ves, Nintendo hizo su propio juego de FIFA. Eran con personajes de Mario, así, modelo Mario Kart. Y modelo Mario Kart era muy injusto, porque
¿Recuerdas en Mario Kart puedes pillar un potenciador, le tiras la tortuga al tío, le revientas? O sea, igual que vas, no va tanto de habilidad, sino va de las cosas que pasan. Puedes ir primero y en un momento, ¡pum!, ya va a ser último. Pues en este juego era muy parecido, ¿no? Era un partido de fútbol, había como potenciadores muy aleatorios y básicamente más que meter goles, iba de meterte leña con tus amigos y reventarles a tope, hacerles como, en plan, te haces gigante y a ellos les aplastas, entonces claro, metes gol a portería vacía. Entonces como, era muy creativo el juego ese. Yo creo que es una manera de hacer un juego de fútbol que en el fondo son todos normalmente muy parecidos y vas a los que son más simulador, que mola muchísimo, pero es un juego de fútbol muy original y ese me mola mogollón. Y hablando de fútbol un poquitín más normal, ya que hablamos de Mundial, no sé si lo habéis jugado, el juego de la FIFA Sudáfrica en 2010 para la Wii. Buah, ese es el único juego de fútbol FIFA normal que le daba yo fortísimo, pero bueno. ¿Sí? Bueno, pues como siempre muy interesante escucharos, chicos. Seguiremos hablando y mucho de videojuegos aquí en Lo que viene. David Ildefonso, como siempre, un placer escucharte. Muchas gracias. Jesús Tobarra, cuídate, amigo. Un abrazo. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. Ha llegado el final de Lo que viene, pero no es un final. En el fondo es un punto y seguido. Si has llegado tarde al programa y te has perdido los primeros contenidos, te animo a que entres en nuestra página web, buscas Lo que viene en cope.es y ahí tienes este y el resto de programas. Y por supuesto, síguenos también en redes sociales, Instagram, TikTok. Tenemos también canal de YouTube desde hace unas semanas y ahí os ofrecemos el mejor contenido en vídeo. Yo sin más me despido, pero te emplazo a que nos escuchemos, a que nos encontremos la próxima semana, mismo sitio, misma hora. Hasta entonces, a disfrutar. Days go on.